Tengo otra de las preguntas, bueno, tengo muchas y la verdad es que platicar con alguien que ha creado algo como Medictor es muy emocionante para mí, es de verdad un privilegio y un honor estar entrevistándote. Y la pregunta que también viene a la cabeza de muchas personas y que nos han hecho es, oye, ¿cómo pueden explicar ese grado del 91.3% de asertividad, ¿no? O sea, como la gente es un poquito incrédula, ¿cómo llegan a este número? ¿Cómo se llega a este número, Oscar? Bueno, este número concretamente se llegó con el primer estudio que hicimos en el Hospital Clínico de Barcelona, como te decía, un hospital el más reputado de Barcelona y uno de los 3 más importantes de España. Un estudio que hicimos con más de 1000 pacientes, en los cuales lo que hacíamos era, aquí en España utilizamos el triaje andorrano, los pacientes eran triados en el servicio de urgencias y se distribuían por diferentes niveles. En esos niveles, mientras estaban en la sala de espera, aguardando a que fueran llamados para ser visitados, una enfermera independiente de Medictor, de hecho era del hospital, que no tenía nada que ver con nosotros, les ofrecía un tablet donde empezaban la evaluación de Medictor. Al final de esa evaluación, el software les agradecía su participación, les deseaba una pronta recuperación, pero no daba ni información de cuál era el nivel de triaje que Medictor hubiera dado, ni cuál era el listado de posibles patologías que Medictor consideraba como más posibles con los síntomas y signos que explicaba el paciente. ¿Por qué hacíamos eso? Básicamente por 2 cosas. La primera era por no enfrentar al paciente contra el médico si después no estaban concordantes los 2 diagnósticos, y sobre todo la segunda, para evitar que el profesional pudiera estar influenciado en el diagnóstico que daba al final del proceso. Los resultados fueron, la verdad es que curiosos. Primero, porque nos dimos cuenta de que un alto porcentaje de los profesionales altan a pacientes de urgencias con el diagnóstico que es el mismo diagnóstico que el síntoma guía, es decir, diagnóstico al alta mareo, cuando el motivo de consulta era mareo, esos los tuvimos que sacar, y lo que hicimos fue hacer un matching de patologías dadas en un listado de 10 posibles resultados de Medictor contra el diagnóstico primero o segundo o tercero, que a veces podían llegar a tener 3 diagnósticos del profesional. Y hacíamos el matching de cuál era el grado de acierto en las primeras 10, en las primeras 5, en las primeras 3 del listado de Medictor. Y de ahí sale el 91% de acierto. ¿Alguien puede pensar que un listado de 10 es un listado muy amplio? Puede ser, pero los únicos estudios comparativos que hay hoy en día de Symptom Checkers, que hay uno que se lanzó hace ya 3 años, que comparaba más de 100 Symptom Checkers, que al final eran 32 porque la inteligencia era la misma, lo comparaban utilizando un listado de 20 posibles diagnósticos. Y de esos 20 posibles diagnósticos que daba cada Symptom Checker, el acierto era de un 56%. O sea que estamos mejorando el acierto sustancialmente. Repito, de las primeras 10 del listado de Medictor, el 91% de las veces estaba el diagnóstico definitivo, y sobre todo de las primeras 3 que daba el Medictor, el diagnóstico certero estaba en el 75, casi el 76% de las veces, y eso es un porcentaje muy alto. Más si tenemos en cuenta que hay estudios que demuestran que yo, que soy médico, me puedo equivocar hasta en un 15% de las veces, ¿vale? El diagnóstico profesional no es 100% seguro, por lo tanto, cuando gente nos pregunta si esperamos que algún día Medictor tenga un 100% de seguridad diagnosticando, creo que es muy difícil conseguir eso. Quizás en un futuro, cuando la máquina sea muy inteligente, quizá, pero un 100% es muy difícil, incluso para profesionales que llevan toda la vida ejerciendo y toda la vida viendo pacientes. Ok, Oscar, entonces quiere decir que Medictor es el margen de errores es menor que el de un humano, porque el humano no tiene la capacidad de poder interrelacionar toda esta información, ¿cierto? Yo no diría eso, ¿vale? Yo lo que digo es que Medictor como mínimo se ha demostrado ya en 4 estudios que tenemos hechos, el del Clínico en Barcelona, el Hospital San Carlos en Madrid, tenemos el del Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana de Colombia, y otro en el hospital en el que ahora mismo estoy yo, en el Moisés Broggi de Barcelona, donde demuestra que la máquina es lo suficientemente fiable como para que el prediagnóstico que te está dando en un triaje sea seguro. Incluso estamos ya planteando en muchos centros que desde el triaje, como la seguridad es muy alta, que se puedan lanzar tests
ya desde el triaje de entrada para adelantar el proceso diagnóstico del paciente y que no tenga que entrar en una cola de primero esperar la visita del médico, que el médico entonces ordene los test de laboratorio, radiología que necesite, volver a la cola, tener los resultados, sino que desde el triaje ya se ha demostrado que es una herramienta útil para lanzar ya pruebas complementarias sencillas que enfermería puede empezar a realizar antes de que el médico visite al paciente.